Porque nosotros muchas veces decimos, ay, qué bruto, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? Qué bruto, qué torpe, póngale un cero, ¿no? A Pedro, el Pedro de la Biblia. Pero cuando yo voy a la Biblia descubro que Pedro tiene muchas similitudes con vos y conmigo. Y que muchas de esas similitudes nosotros las evitamos para no sentirnos por ahí avergonzados. Pero la realidad es que hay mucho de Pedro en nosotros. Y necesitamos quitar a ese Pedro que fue por momentos impulsivo, por momentos inmaduro, por momentos inestable, por momentos fue no me sale la palabra, la tengo acá, pero fue una persona sumamente parecida a vos y a mí. Y en eso tenemos que trabajar en estos días, ¿sí? Para que esa impulsividad, esa inestabilidad que muchas veces vemos en este hombre, no se nos contagie a nosotros y haga de nuestra vida una vida reducida a la nada misma. ¿Sí? Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a meditar en 4 cosas que yo descubro en la vida de este hombre y que tienen mucho que ver con nosotros. Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Son pasajes que hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a descubrir 4 características de este Pedro que tenemos que eliminar de nuestra vida. Mirá lo que dice Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ¿cuántos? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, Señor, nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, ¿sí? Ponele ahí tu nombre si querés. Le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo pensaba cuando meditaba en esto, cuántas cosas tuvo que atravesar este hombre por no entender. Cuántas situaciones difíciles tuvo que vivir este hombre por no entender lo que significaba estar cerca de Jesús y todo lo que Jesús les iba enseñando a él y al resto de los discípulos. ¿Cuántos procesos podría haberse evitado de haber entendido? ¿Cuántas cosas podrían haber nunca existido en su vida si él hubiese comprendido lo que Jesús le estaba hablando? ¿Cuántas decepciones inútiles podrían haber sido evitadas? Pero como Pedro no lograba entender ciertas cosas, lamentablemente tuvo que atravesar ciertos procesos. Te lo dije la semana pasada, lo que vos y yo no aprendemos por las pruebas, o por las buenas, mejor dicho, lo aprendemos por las pruebas. Pero la finalidad de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y muchas veces para llevarnos a ese modelo que es Cristo, para hacernos iguales a Él, Dios necesita procesar nuestra vida. Dios necesita trabajar profunda y arduamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nos deja tal cual estamos, nunca vamos a poder cumplir con el propósito por el cual Él nos trajo a este mundo. Vos no sos fruto de la casualidad, vos sos fruto de un diseño eterno establecido previamente en los cielos. ¿Sí? Fuiste creado en Cristo para buenas obras. Fuiste creado en Cristo. El mundo no era mundo, tus padres no sabían que se iban a encontrar en un momento determinado y Dios ya te había pensado y dijo, este va a nacer en roca o este va a nacer donde naciste, a tal día, tal hora, tal lugar, fruto de la unión entre dos personas que quizás ni se conocían, pero voy a provocar ese encuentro porque tengo un plan, tengo un propósito. ¿Sí? Entonces, Pedro es el prototipo de cristiano inmaduro e impulsivo. Es el prototipo de
cristiano que muchas veces se mueve de manera impulsiva, no piensa. Es el prototipo de personas que termina viviendo una inestabilidad espiritual porque no entiende. Hasta que finalmente fue transformado. ¿Sabes cuánto tuvo que padecer? Muchísimo. Por lo menos durante 3 años. Desde que es llamado hasta que pasa lo que pasa en Pentecostés, Pedro tuvo que ser tratado por Dios, por el Señor, tratado de manera profunda y sistemática. ¿Sí? Nosotros nos quedamos muchas veces con la imagen del Pedro inmaduro, pero de alguna manera Dios nos tiene que sacar de esa inmadurez y transformarnos en la persona que Él pensó. Dios, Jesús, cuando lo eligió a Pedro, no lo pensó para que fuera toda la vida un inmaduro, un impulsivo e inestable. Dios estaba viendo el apóstol que iba a dar la vida por Cristo y por el Evangelio. Entonces, cuando Dios te elige a vos, Dios no está mirando tú hoy, que quizás no es el mejor. Dios está mirando lo que Él ya determinó que vos vas a hacer. Para eso te está procesando Dios. Por eso Dios está trabajando en tu vida. ¿Sí? Amén. Quizá el presente habla de decepciones, de frustraciones, de luchas, de problemas, de dificultades. Bueno, no importa. Dios está trabajando en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Lo primero que descubro que Pedro tenía, una característica que él tenía es que, negativa por supuesto, es que tenía falta de comprensión y entendimiento escritural. Pedro tenía una profunda falta de comprensión y entendimiento escritural. Versículos 31 y 32. Lo acabamos de leer recién. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. ¿Qué cosa? Escrito está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué le está diciendo Jesús? Pedro, todos ustedes, incluido vos, me van a fallar esta noche, se van a escandalizar de mí. Van a empezar a vivir situaciones que nunca imaginaron todos, y eso te incluye a vos. Y el error de Pedro es no escuchar atentamente lo que Jesús le está diciendo. Y ese es el gran problema de la mayoría de los creyentes, no escuchan. O escucha pero no entiende. Por eso erra. Porque si él hubiese prestado atención a lo que Jesús le estaba diciendo acá, él tendría que haber bajado la guardia y haber dicho: ok, Señor, si es así como vos lo decís, que se haga tu voluntad. Jesús le dice: todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí, porque escrito está. Y Pedro, como no prestó atención a lo que Jesús le estaba diciendo, él dice: no, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca lo voy a hacer. Pedro, no acabás de escuchar que dije todos, y eso te incluye a vos también. Falta de comprensión y entendimiento escritural es una de las mayores problemáticas de muchísimos cristianos que por esta causa no pueden alcanzar la madurez deseada y necesaria, por eso no comprenden la palabra. Porque no se dan cuenta, hay un secreto, ahí está escrito, y si está escrito tiene que suceder aunque a vos y a mí no nos guste. Está escrito. Tiene que suceder. Lo peor que vos y yo podemos hacer es tratar de torcer ese escrito está. Eso fue lo que hizo este hombre. No tenía comprensión escritural, entendimiento. ¿Cómo vos, escuchando a Jesús diciéndote todos, te atreves a decir yo no? Si ese todo te incluye a vos también. No, Señor, yo no, aunque todos lo hagan, yo no. Pedro, es todos. Vos también te vas a escandalizar de mí esta noche. Jesús no les está preguntando si están de acuerdo o no con lo que Él les dice que va a suceder. No les está pidiendo una opinión o algún tipo de sugerencia. Les está diciendo: muchachos, esto es lo que va a suceder esta noche porque así está escrito. A mí no me gusta el mundo que
estamos viviendo, porque yo pienso en mis hijos y digo, ¿qué mundo les va a quedar a ellos? No me gusta. Pero ¿sabés qué entiendo? Está escrito que así tiene que suceder. Y mi tarea es entrenarlos a ellos para el mundo que viene, en el caso de que Jesús no vuelva en 2000 años más. Cosa que dudo que pueda suceder 2000 años más, ¿no? Pero en ese caso yo tengo que entrenarlos a ellos para el mundo que viene. Y si el mundo que estamos viviendo hoy no nos gusta, tenemos que saber que tiene que ser así, porque está escrito. A causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso vemos la violencia que vemos todos los días. Ese es el mundo que estamos viviendo. Pero yo tengo que entender, está escrito. Tiene que pasar. Tiene que suceder que haya gente que se enfríe en la fe. Tiene que suceder. Tiene que suceder que se levanten falsos maestros. Tiene que suceder porque está escrito. Tiene que suceder que la iglesia se siga preparando porque está escrito que Jesús en algún momento la va a llamar a su encuentro y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Ahí los discípulos, cuando escucharon está escrito, tendrían que haber bajado la guardia y haber dicho, Señor, si es así, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Sin embargo, el Pedro, que estaba ahí presente, inmaduro, inestable, decía, no, Señor, no, yo te puedo asegurar que yo no voy a negarte, yo no te voy a abandonar, no te voy a traicionar. ¿Cuántas veces le dijimos eso al Señor? No, Señor, yo no te voy a negar, La semana que viene voy a profundizar mucho más en eso. Pero ¿cuántas veces le dijimos, Señor, aunque todo el mundo te dé la espalda, yo no te voy a dejar? Yo te voy a servir hasta el último aliento de vida que tenga. Y cuando vino la prueba, cuando vino la lucha, cuando vino alguna dificultad, ahí dijimos, soldado que huye, sirve para otra batalla. Y si te he visto, Señor, no me acuerdo. ¿Sí o no? Porque no entendimos que todo lo que está sucediendo está escrito. ¿Cómo puede ser que el mundo sea lo que es? Porque está escrito. Está escrito y tiene que suceder que el mundo sea cada vez más mundo. Lo que tiene que suceder también es que la verdadera iglesia sea cada vez más iglesia. Eso también tiene que suceder. Si vos sos iglesia, vos tenés que ser cada vez más iglesia. Si vos amás a Cristo, cada vez lo tenés que amar más, no menos. Los problemas no pueden apagar o ahogar tu amor por el Señor. ¿Sí? Pero los discípulos, principalmente este hombre, insistía. Y eso es lo que sucede cuando hay falta de comprensión y de revelación de la palabra expuesta. Nos conduce a interminables errores repetidos una y otra vez en nuestra vida. Yo te puedo asegurar que si yo hago 2 o 3 preguntas, la mayoría, todos los que estamos acá, podemos dar ciertas respuestas certeras, bíblicas. Pero la realidad es que muchas veces no tiene que ver con un mero conocimiento teórico. Tiene que ver con una revelación que viene a nuestra vida. Se nos cae el velo, lo que no nos deja ver a Jesús. Y entonces cuando eso ocurre, nuestra vida es transformada. No tiene que ver con conocimiento teórico que viene a nuestra mente. Job entendió en un momento, sí, Señor, yo de oídas te había oído. Tenía información de lo que vos hacías. Sabía quién eras. Pero tuve que atravesar todo este proceso para darme cuenta que lo único que tenía era data de Dios, información. Ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, ahora sé quién sos. ¿Sí? ¿Amén? Pero eso ocurre cuando hay falta de revelación, de comprensión. ¿Qué estoy leyendo? Está escrito. Pedro, está escrito. Y tiene que suceder. Este es uno de los mayores problemas de la iglesia actual. La iglesia actual, vos le decís, el Señor dice que te va a bendecir. Amén. ¿Dónde dice que te va a bendecir? No tengo ni idea, pero yo creo. ¿Dónde dice semejante cosa? Porque lo que vos necesitas es saber, ¿está escrito? Si está escrito, va a suceder. Este es uno de los mayores problemas. Se dice
se conoce como analfabetismo espiritual y bíblico la falta de conocimiento. Por eso viene cualquiera a la iglesia, le mete el dedo en la boca y se la lleva puesta. ¿Por qué razón? Porque no hay conocimiento escritural, no hay Biblia. La gente no estudia la Biblia. Es el libro más vendido, pero es el menos estudiado. Entonces necesitamos pedirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir errando como vivió Pedro. Señor, ayúdame a comprender lo que leo en tu palabra. Amén. Porque si no, vamos a vivir errando. Y muchas veces vamos a estar descubriendo que estamos yendo a contramano de la voluntad de Dios. ¿Sí? Gente que escucha sin entender lo que escucha. Y que muchas veces le dice amén a cosas que no entiende. Amén. ¿A qué le estás diciendo amén? Cuando vos decís amén a algo, lo que estás haciendo es ponerte de acuerdo con esa declaración. Y hay que tener cuidado con lo que vos te pones de acuerdo. O con quién te pones de acuerdo. ¿Sí? Mateo 16 nos cuenta una historia donde Jesús le preguntó a los discípulos acerca de quién decía la gente que era Él. Entonces Jesús le dice: muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después de escucharlos, Él les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que son? Y Pedro, nuestro querido Pedro, dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo revelación. Fíjate vos qué interesante. Tuvo revelación. Se le cayó el velo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Vamos, Pedro. En Juan capítulo 6 vemos a Jesús preguntándole a los discípulos algo fuerte. Después de haber enseñado por un momento, Jesús les pregunta: muchachos, ¿quieren irse ustedes también? Porque los discípulos se quejaban: es dura la palabra que nos estás dando, Señor. No nos merecemos semejante cosa. Nosotros que somos tan lindos, tan tiernos y qué sé yo, tantas cosas. Y dice el relato que muchos de los discípulos que inicialmente le seguían se habían vuelto atrás justamente por esto. Entonces Jesús les dice: ¿quieren irse ustedes también? A los discípulos que estaban ahí, a los que quedaban. Y Pedro, nuestro querido y estimado Pedro, le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bien, parece que está entendiendo. Cuando tuvo revelación, Pedro le pudo decir al Señor aquello que era verdad acerca de Él. Pero cuando no tenía revelación, no podía entender las Escrituras y lo que estos decían del Hijo de Dios. Y por eso mete la pata. Por ejemplo, cuando le dice a Jesús: Señor, no es necesario que vayas a la cruz. Y Jesús automáticamente le dice: quítate de delante de mí, Pedro. Yo sé que vos me amás, yo sé que ¿tenés onda conmigo? No. Quítate de delante de mí, Satanás. Otra: aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. Jesús le dice: Pedro, está escrito. Cuando tuvo revelación, pudo ver quién era Jesús. Cuando no podía ver, metía la pata. Falta de comprensión y entendimiento escritural. ¿Cuántos errores hemos cometido por no entender la palabra de Dios dada a nuestra vida y su voluntad? ¿Cuántas cosas en nuestra vida se podrían haber evitado de haber escuchado y entendido la palabra de Dios? ¿Cuántos problemas se podrían haber evitado si tan solo hubiésemos prestado atención a lo que se nos estaba diciendo? Pero el Pedro que está dentro nuestro muchas veces dice: no, a mí no me va a pasar eso, No, Señor, a mí no, es para todos los demás, a mí no. Y Jesús vuelve una y otra vez y dice: está escrito, cabezón, tiene que pasar. ¿Cuántos errores, cuántas malas decisiones hemos tomado a lo largo de los años por falta de conocimiento profundo de las Escrituras? El salmista dice del Salmo 119, versículo 34:
Salmo 119, versículo 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, versículo 34. Es una buena oración para hacer en este tiempo. Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El salmista le pide a Dios entendimiento. Y quizás sea una oración para nuestra vida: Señor, dame entendimiento. Yo no quiero errar, no quiero fallar. Dame entendimiento para guardar tu ley, tu palabra, y después ponerla por obra. ¿Sí? Pero ¿qué hace el inmaduro? Hace lo que hizo Pedro. Porque no entiende lo que se le está diciendo. Y después, ¿cómo termina? ¿Cómo terminó Pedro? Frustrado, decepcionado. ¿Por qué razón? Porque no prestó atención a lo que se le estaba diciendo. Los errores y las fallas que hemos vivido se podrían haber evitado si hubiésemos prestado atención a lo que la palabra nos decía. No fue Dios el que te metió en ese problema, fue quizá tu falta de entendimiento. No fue Dios el que te metió en esa situación, quizá fue tu falta de entendimiento, de comprensión de lo que Dios dice en su palabra. Escrito está. Tenés que prestar atención a la palabra. Amén. Dios, Jesús les está diciendo: todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro dice: no, Señor, yo no te voy a negar jamás. Y yo me imaginaba, mientras leí este relato, a Jesús agarrándose la cabeza, diciendo: no puede ser tan duro, tan terco este muchacho. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién lo trajo frente a mí? ¿Cómo puede ser que no entienda lo que le estoy diciendo? Está escrito. Tiene que pasar. Tiene que suceder. ¿Y saben qué es lo peor? Que es lo mismo que solemos hacer nosotros. Porque escuchamos la palabra y decimos: Señor, yo no lo abandono esto. Y viene Jesús y te dice: yo sé que vas a fallar. No, Señor, yo te puedo asegurar que no voy a fallar. Vas a fallar. No, Señor, te puedo asegurar que yo no voy a fallar. Tenemos la misma terquedad que muchas veces manifestó este hombre. ¿Sí? No te voy a negar. Pero acto seguido, lo que dijimos que no iba a suceder, termina sucediendo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? La falta de comprensión y de entendimiento en las Escrituras nos lleva a errar. Nos lleva a equivocarnos y después tenemos dolores de cabeza enormes. Fíjense qué influencia que tenía Pedro, este Pedro inmaduro, porque los inmaduros también tienen influencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con quienes te asocias. Los inmaduros también tienen influencia. Pedro dijo: yo no te voy a negar, Señor. Y todos los discípulos acto seguido dijeron exactamente lo mismo. Nosotros estamos con Pedro, no te vamos a negar. 3 doritos después, como dice la publicidad, ¿qué pasó? Terminaron todos abandonando al Señor. ¿Se entiende esto? Ese es el riesgo de no entender lo que la Escritura dice. Tenemos que ajustarnos a la Biblia, a lo que la palabra de Dios nos dice. El inmaduro es impulsivo, a mansalva, es almático, 100%. Por eso no entiende lo que está escrito. Por eso no entiende la palabra que se le enseña y vive a contramano de ella. Número 1 dijimos: falta de... Ya se olvidaron. Lo están entendiendo, lo están escuchando. Falta de comprensión y de entendimiento escritural. La Biblia dice: perdonad 70 veces 7. Cuando llegaste a la 71, ¿qué haces? Le arrancás la cabeza. No, eso significa tener siempre un espíritu perdonador.
Porque si no perdonás, tu Padre Celestial tampoco te puede perdonar a vos. Pero ¿qué hace el Pedro inmaduro, almático e impulsivo que vive dentro tuyo y mío? Ay, hasta que no sienta no voy a perdonar. Si vieras, Señor, lo que me hizo este desgraciado hijo del diablo. Y por eso vive durante años atada a problemas, a dificultades. ¿Sabés quién preguntó cuántas veces hay que perdonar al hermano que peque contra vos? ¿Sabés quién lo preguntó? Pedro. Porque el tipo quería tener un contador. 69, 70. Ahora sí te corto la oreja. La Biblia dice, sé santo. El Señor dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Buscar la santidad, porque sin santidad nadie me verá. Entre otras cosas. Y nosotros decimos, no, Señor, yo no voy a pecar, yo no voy a fallar. Hasta que fallamos. Pero ser santo no tiene que ver con no pecar. Porque si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice Juan. Pero cuando yo peco y confieso mi pecado, tengo un abogado y un juez que obran a mi favor. Ser santo tiene que ver con vivir apartado para Dios y sus propósitos. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Entonces puedo pecar? No, no tenés que pecar. Pero si pecares, abogado y juez tenés a tu favor. Y su sangre te limpia de todo pecado nuevamente. ¿Sí? Ahora Jesús les está diciendo, todos ustedes van a pecar, van a fallar, van a incumplir con lo que están prometiendo. Pero lo bueno es que después que yo haya resucitado, los iré nuevamente a buscar a Galilea. O sea, la historia no terminaba ahí. Si hubiesen prestado atención, si hubiesen evitado esta frustración. Ahora la pregunta es, ¿qué te está diciendo el Señor en este tiempo? ¿Qué te está diciendo Jesús en este tiempo? ¿Le estás prestando atención a lo que Él te está hablando en estos días? ¿Estás ajustando tu vida a la palabra de Dios, Pedro? ¿O todavía quiere aflorar ese impulsivo que todos podemos llevar dentro y decir, no, este año las cosas las voy a hacer a mi manera, como diría Frank Sinatra? Y si viví y si morí, todo lo hice a mi manera. Número 2. Pedro olvida los beneficios recibidos. Juan capítulo 21, del 4 al 8. Juan capítulo 21, del 4 al 8. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Este relato es parecido al relato de la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5. Son dos relatos similares. El de Lucas 5 es antes de la muerte y resurrección de Jesús, y este relato de Juan es la tercera vez que Jesús se presenta a los discípulos después de haber resucitado. Son dos momentos muy similares, pero diferentes en tiempo. ¿Sí? Ahora, Pedro
podría haber aprendido de la primera lección, de la primera experiencia, de aquella pesca milagrosa de Lucas 5. En Lucas 5 vemos a Jesús diciéndole, boga mar adentro y vuelvan a echar la red. Y ahí ocurre la pesca milagrosa. ¿Sí? ¿Me siguen acá ahí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pedro ve todo lo que sucedió en ese momento, cae de rodillas y dice, Señor, soy pecador, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús termina diciendo en ese capítulo, Pedro, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? ¿Me siguen acá ahí? Ahora Juan nos cuenta un relato similar donde Pedro, después de haberlo dejado todo y haber decidido seguir a Jesús, frustrado, decepcionado, vuelve a pescar a su antigua vida. 2 pescas milagrosas. Pero en esta de Juan, viene el Señor y les pregunta, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué le dijeron ellos? No. Fíjate esto. Entonces Jesús le dice a los discípulos, tiren la red a la derecha. Y entonces cuando ellos obedecen a esa palabra, el milagro ocurre. Ahora Pedro, si vos seguís atentamente el relato, en ningún momento se percató de que era Jesús. ¿Quién es el que reacciona? Juan, el discípulo amado. ¿Sabés por qué Pedro no reacciona? Porque había olvidado el beneficio recibido anteriormente. Él tendría que haber sido el más despierto y haber dicho, este milagro yo ya lo vi antes. Antes ocurrió. Ya algo similar ocurrió. Él tendría que haber dicho, es Jesús. Sin embargo, como estaba decepcionado y frustrado por todo lo que había acontecido últimamente, no pudo darse cuenta que era el Señor. Fíjense el peso que tiene la decepción, la frustración cuando se mete dentro del corazón de una persona. Te hace olvidar todos los beneficios recibidos anteriormente. Te hace olvidar que este milagro que estás viviendo hoy alguna vez también te fue concedido. Te hace olvidar que lo que hoy podés disfrutar ya alguna vez lo disfrutaste también. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces Jesús les dice, echen la red a la derecha y ahí van a hallar. Y cuando la echaron ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 153 peces. No tiene nada de misterioso el número. Se han roto la cabeza los teólogos tratando de ver 153. No era un número. Los números importantes tienen una explicación en la Biblia. Ese número no. 5 más 3, si le pido prestado a un compañero me quedo... No, tranquilo, son 153, podría haber sido 163. 201. Eso habla de la precisión, nada más de Jesús, del Señor, nada más, no tiene nada de misterioso. Lo que sí tiene valor es el milagro. Pedro, ¿por qué no puedes ver el milagro que hoy está haciendo Jesús? Es que hay frustración, hay decepción en mi corazón. ¿Cómo querés que te vea Jesús? ¿Cómo querés que vea lo que estás haciendo hoy si todavía estoy en mi corazón mal? Todavía estoy mal. ¿Cómo querés que te vea? Por eso el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo que Dios hizo en vos. Porque puede ser que mañana Dios vuelva a repetir el milagro y vos no te des cuenta. No olvides que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy nuevamente. No pierdas de vista los beneficios recibidos. Amén. No olvides sus beneficios. No los olvides. No olvides cómo estabas hace 5 años atrás y cómo estás hoy. No olvides sus beneficios. Pedro tendría que haber sido el primero en darse cuenta. Es el Señor, mirá el milagro, lo vuelve a repetir. Pero la decepción y la frustración era más grande. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Hay algo que no está funcionando en tu vida? Hoy, en el presente, confía. Jesús lo hizo ayer, lo puede hacer hoy nuevamente. Confiemos. No nos demos por vencidos. Quitemos las frustraciones, las decepciones y nos vamos a dar cuenta que el Señor puede repetir nuevamente el milagro. ¿Sí? Amén.
Número 2 era entonces, ¿cómo? Olvida los beneficios recibidos. Pedro se olvidó del milagro. El primero era falta de comprensión y entendimiento espiritual. Vamos al número 3. Número 3 nos muestra a un Pedro que estaba desnudo. ¿Cómo estaba Pedro? Desnudo. Mirá lo que dice el versículo 7, Juan 21. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se ciñó la ropa significa que el tipo estaba semidesnudo, algunos dicen completamente desnudo. O sea, estaba como piluchito, diría alguien por ahí. Estaba meta pesca y yo me imagino los otros discípulos haber dicho, Ahora, cuando Jesús lo llamó, Lucas 5, ¿cómo estaba Pedro? Según el relato de Lucas, estaba trabajando, había trabajado toda la noche y no había pescado nada, o sea, estaba en su oficio de pescador. Pero cuando el Señor lo llama, le dice, a partir de ahora serás pescador de hombres, le cambia el oficio, le cambia la vocación. Entonces el relato de Lucas 5 termina diciendo que todos los discípulos, habiendo dejado todo, le siguieron. Es decir, vemos que Pedro se cambia la ropa de pescador y se viste como un llamado y escogido del Señor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Que la decepción y la frustración que este hombre tenía ahora lo lleva nuevamente a dejar la ropa de llamado y escogido y vuelve a calzarse la ropa del pescador. Por eso estaba, dice, sin ropa, estaba desnudito o semidesnudo. El torso para arriba no tenía nada. Vamos a pensarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces cuando aparece el Señor, ¿qué sucede? Dice, ¡ah! Se tiró al mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo dice, yo tendría que estar vestido de llamado y escogido del Señor. Pero ahora Jesús viene y me encuentra sin esa vestimenta, sin esos vestidos. Yo me saqué por la frustración que tenía, por la decepción que tenía, me saqué la ropa de llamado y escogido del Señor. Y volví a mi antigua vida. ¿Sí? Para el Señor estar desnudos significa no estar revestidos de Él. De no haber recibido la ropa que proviene de su gracia. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, corrieron a esconderse de la presencia de Dios. ¿Te acordás? Génesis capítulo 3. Algunos teólogos dicen que cuando Pedro se tira al mar, lo hace con la intención de ir rápidamente hacia Jesús. Personalmente creo que no, que lo que sucedió fue que Pedro se encontró sin la ropa de llamado y escogido del Señor y por vergüenza, por haber entendido que ahora estaba vestido nuevamente con ropas viejas de su antigua vida, ropas viles, se descubre desnudo delante del Señor y quiere huir como lo hicieron Adán y Eva alguna vez. Eso fue lo que para mí sucedió. Adán y Eva quisieron cubrirse con hojas de higuera, sus propias obras, pero no sirvió de nada, no servía. ¿Qué hace Dios? Les proporcionó Él una vestimenta nueva. Pedro se ve desnudo y quiere sumergirse en lo más profundo para que nadie lo vea. ¿Y qué hace Jesús? Lo vuelve a levantar de esa situación y lo recubre de gracia. Así actúa el Señor cuando ve que nuestra vida está como estaba Pedro. Cuando nos ve desnudos. Cuando ve que hemos quitado de nuestra vida las vestiduras de llamados y escogidos de Él.
¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Fíjate lo que puede producir una decepción, una frustración en el corazón de una persona. Pedro no se quitó solamente una vestimenta. Era: Señor, renuncio a tus planes y a tus propósitos para con mi vida. Señor, renuncio al llamado que alguna vez me hiciste. Eso fue lo que estaba sucediendo con este hombre. Y eso puede suceder en nuestra vida cuando la decepción y la frustración se mete, se anida en nuestro corazón. Puede llevarnos a quitarnos las ropas, las vestiduras de llamados y escogidos del Señor y llevarnos nuevamente a nuestra antigua vida, a vivir como vivíamos antes de conocer a Jesús, a vivir como vivíamos antes de recibir su llamado. Ese es el problema, el peligro de dejar que la decepción y la frustración se meta dentro nuestro. Por eso, cuando algo no funciona, rápidamente tenemos que decir: Señor, es verdad, fallé, esto no funcionó, Señor, cuida mi corazón, ayúdame, quiero cuidar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque donde la frustración se metió, lo más probable es que quieras renunciar a la vida misma. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro le dice: no, es mucha la frustración. Traicioné al Señor, el Señor murió, nosotros fuimos testigos de todo lo que sucedió. Pero olvidó la siguiente parte porque no tenía comprensión espiritual. Jesús le dijo: pero después, siempre hay un después, que puede ser mejor y más glorioso. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Lucas 9:62. Mirá lo que dice. Lucas capítulo 9, versículo 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que vos pusiste la mano en el arado, lo que tenés que hacer es seguir avanzando. Si vos mirás hacia atrás, el surco va a salir para cualquier lado. Vas a arruinar todo lo que puede ser un buen trabajo. Seguí caminando. Si vos en este tiempo Dios te llamó a algo y estás convencido de que ese es el llamado de Dios, no mires hacia atrás. Nadie te garantizó éxito. Nadie nos garantizó éxito. Nadie. El que te dice no, porque a mí Dios me garantizó éxito, te está mintiendo. El éxito consiste en ser fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Cuando no hay madurez y entendimiento, cualquier tipo de decepciones nos empujan a volver a lo mismo de antes, a lo que hacíamos antes de conocer a Jesús. No, esto no es para mí, dijo Pedro. Esto no funciona, a mí no me funciona. Capaz que a gente más preparada les va a funcionar, pero a mí no me funciona. Esto no es para mí. Señor, te equivocaste de persona. ¿Alguna vez pensaste así? Mi primer libro se llamó así: aunque nadie cree en ti, Dios sí lo hace. Porque más de una vez me sentí así. Yo digo, esto no es para nosotros, esto debe ser para gente que vive en otro lugar del planeta. Claro, el Pedro que estaba en mí lloraba y hablaba y hablaba y hablaba. No. Me ponía las ropas de llamado y escogida, al ratito me ponía las del pecador. Y volvía. El problema no es el llamado. El problema es no entender lo que Jesús te dice. Todos han fallado más de una vez. Y van a fallar más de una vez. Pero a pesar de esas fallas, de esos errores que yo cubro con mi amor, después que todo eso haya pasado, yo te voy a volver a buscar. Voy a ir delante tuyo. Amén. Ceñir en la Biblia significa prepararse para la acción, la lucha o el servicio. En otras palabras, Pedro, al quitarse las ropas de llamado y escogido, significaba o estaba demostrando que no estaba preparado para el servicio.
Por eso dice la Biblia que cuando escuchó que era el Señor se volvió a ceñir. Se había sacado las vestiduras de llamado y escogido, y ahora que Jesús aparece delante de él, de ellos, se da cuenta que no tenía las vestiduras correctas. No estaba listo para el servicio, para la lucha, para la acción. Se había despojado de todo lo que implicaba servir a Dios. Yo te pregunto, ¿estás ceñido? ¿Estás ceñido con las ropas de llamado y escogido, con las ropas del servicio a Dios? ¿Estás vestido y preparado para la batalla, para la lucha? O también como Pedro dijiste, esto no es para mí. Te las sacaste y las tiraste por ahí. Efesios capítulo 6, versículo 14. Ya terminamos, bánquenme 10 minutos. Efesios capítulo 6, versículo 14, mirá lo que dice Pablo. Dice, estad pues, ¿lo tienen ahí? Efesios, lo van a encontrar entre Génesis y Apocalipsis. Si no lo corrieron del lugar. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues, ¿cómo? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Parte de estar armados para la batalla espiritual requiere de que tus lomos y los míos estén ceñidos, vestidos con la verdad de Dios. Pedro había abandonado esa vestidura. Ya su vestidura decía, Pedro, no estás ceñido con la verdad de Dios. ¿Sí? Es decir, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios para no caer en engaños, listos para cumplir con la voluntad de Dios, preparados para el servicio. Eso es lo que le estaba faltando a este hombre. La frustración hizo que él se cambiara los vestidos. Vuelvo a pescar. Me resulta más conocido esto, más familiar. Esto lo manejo de taquito. Esto es lo mío. Y olvidó el llamado que Jesús le había hecho. Mantenete ceñido. Es tiempo para estar ceñidos con la verdad. Porque te pregunto, y te llevo a esta escena donde el Señor aparece y descubre que Pedro estaba semidesnudo. Imagínate que el Señor aparezca en el momento en que menos lo imaginás delante tuyo. Y te encuentre desnudo, sin estar cubierto de su gracia, sin estar revestido de Él. ¿Qué harías? Imaginá que esta escena donde Jesús aparece delante de los discípulos no es una escena cotidiana, algo que se puede dar en el momento en que sucedió, sino que tiene que ver con el regreso de Jesús. Imagina que Jesús regresa en este momento y te encuentras sin estar ceñido de la verdad. ¿Qué tema, no? Mantenete ceñido. No te quites por nada la ropa de servicio. Y si por alguna razón te la sacaste, si por causa de algún problema o de alguna dificultad abandonaste esas vestiduras, volvé a ponerte esta mañana las vestiduras de llamado y escogido del Señor. Amén. Porque es lo que necesita el Señor. El Señor necesita gente vestida, equipada para el servicio. Y lo último, vamos de vuelta, vamos a repasar. Número 1, falta de conocimiento y entendimiento espiritual. Número 2, olvida los beneficios recibidos. Número 3, estaba como Pedro, desnudo. Vos y yo nos tenemos que ceñir con la verdad de Dios. Y número 4 y último, ocupate de ti mismo, ocupate de vos mismo. Mirá lo que sucede ahí mismo en Juan 21, 20 al 23. Juan 21, del 20 al 23 dice: volviéndose Pedro,
vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan 21, del 20 al 23. Versículo 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Yo me imaginaba esta escena. Pedro y Jesús caminando, charlando, haciendo las paces ahí. Pedro reconciliándose con el Señor. Sí, Señor, es verdad, soy medio testarudo, no entiendo. Todavía no me llega el agua al tanque. Hay cosas que me gustaría ir entendiendo. Y Jesús diciéndole: tranquilo, Pedro. Vos vas a ser un hombre conforme al plan que se trazó en la eternidad. Vas a cumplir el propósito por el cual estás en este tiempo, en esta tierra. Tranquilo. Y entonces Pedro, todavía inmaduro, todavía impulsivo, inestable, se da cuenta que atrás de ellos venía alguien más. Y por esas cosas de la vida se da cuenta así y dice: ¿y este? ¿Y qué de este? ¿Quién era el que iba ahí atrás? Juan, el discípulo amado, conocido así. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y qué de este? Simpático el Pedro, ¿no? ¿Qué onda con este, Jesús? Entonces Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a vos qué te importa? ¿Cuál es tu problema si yo quiero hacer algo diferente con él? ¿Cuál es tu preocupación? A veces estamos tan ocupados en lo que Dios quiere hacer con otros o está pensando hacer con otros que olvidamos nuestra propia vida. ¿No? Entonces Jesús le dice: no es tu problema lo que yo decida con él o para con él. No es tu problema. Ocupate de vos mismo, Pedro. Ocupate de vos convertirte en el hombre que Dios pensó que tendrías que ser para este tiempo. Ocupate en ser la mujer que Dios está necesitando en estos días. No te preocupes por lo que Dios va a hacer con el otro. Dejá. No te preocupes por el hermano que está al lado tuyo en términos de ¿y qué va a suceder con él? Es problema de lo que Dios determine hacer con él. No está diciendo Jesús que no tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Está diciendo que en términos de propósito vos tenés que velar porque tu propósito, el propósito por el cual Dios te creó, se cumple en tu vida. Pero la preocupación de Pedro era mayúscula, era más grande. ¿Y qué va a suceder con este? No es tu problema, Pedro. Cuidate de vos mismo, ocupate de vos mismo. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate de ti mismo. Ocupate en tu vida espiritual, ocupate en buscar a Dios, ocupate en amar a Dios, ocupate en ser fiel a Dios, ocupate de tu propia vida espiritual. Porque a veces estamos tan ocupados en mirar lo que sucede con los demás que perdemos de vista que Dios está enfocándose en nuestra vida. ¿Viste lo que está haciendo allá? Ocupate de vos mismo. ¿Viste lo que Dios está haciendo en aquel ministerio? Ocupate de tu propio ministerio. ¿Viste lo que Dios estaba haciendo con aquel pastor? Ocupate de tu pastor, de cuidar y de velar por tu pastor, de escucharlo a él. ¿Y qué de este? ¿Qué te importa, Pedro? ¿Qué te interesa a vos? Por estar pendientes de lo que Dios está haciendo con otros y en otros, es que vivimos muchas veces desenfocados y distraídos. Ese es el problema de mucha gente. Ay, ¿viste lo que está sucediendo allá? Ocupate de vos mismo. Así hace el que te diga: ¿viste lo que Dios está haciendo allá? Ocupate de vos mismo. Porque vos vas a responder delante de Dios por tu propia vida. Y no te va a servir como excusa el decir lo que pasa que, ¿viste lo que hiciste con él? No. Ocupate de tu propia vida. Pablo le decía a Timoteo: entre tanto que voy,
y hago lo que tengo que hacer. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate. No te preocupes por lo que va a suceder con los demás. Ocúpate de tu propia vida. ¿Y por qué él sí y yo no? Ocúpate de tu vida. ¿Y por qué él es más bendecido que yo? Ocúpate de tu vida. ¿Y por qué allá sí y acá no? Ocúpate de tu vida, Pedro. Que algún día vamos a tener que rendir cuentas por todo esto. Y ahí no va a haber tiempo para decir, Señor, bancame 2 minutos más. No, ya está. Estamos a veces demasiados distraídos mirando lo que Dios está haciendo con otros. Y Dios en este tiempo quiere que mires tu vida y te ocupes de tu propia vida espiritual. Cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida devocional. Cuida tu vida de servicio a Dios. Cuídala. Sé fiel en lo poco. Cuídala. Cuídala. No sea que por estar distraídos y mirando alrededor a ver lo que sucede con los demás, terminemos desenfocados y lejos del Señor. Dios no ve nuestras vidas desde nuestras limitaciones. La ve desde su propósito eterno. Y ahí todo cobra sentido. Aún aquello que momentáneamente no estemos entendiendo o podamos estar viviendo. Dios no mira nuestra vida desde las limitaciones. Él la mira en la luz del propósito por el cual nos trajo a este mundo. Y a partir de eso empieza a obrar. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.